gracias por su preferencia y tal como lo habíamos anunciado, vamos a darle la bienvenida rápidamente a nuestro primer invitado de la mañana, es José Álvaro Quiroga. Él es jefe de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y como ya lo había comentado Enrique hace unos minutos atrás, habíamos sostenido con él una conversación hace unos días y justamente ha surgido pues una serie de cuestionamientos en relación a esta reciente ley implementada, la Ley de Protección de Datos Personales, que se señala tendría pues un sentido y un espíritu, un origen muy saludable y necesario, pero habría algunos problemas al momento de su implementación para todas las entidades que tienen que implementarla. ¿Cómo está, señor Quiroga? Buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son estos problemas a los cuales pues está aduciendo las críticas que tiene esta nueva normativa? Pues yo quisiera conocerlos también y que los explicitaran, ¿no? Lo que hay son especulaciones. Podría ser, parecería que, si fuera muy riguroso ocurriría esto. Vamos por partes, y lo que entonces. tiene, sí, las preocupaciones que sí uno podría entender que son comprensibles y que espero poder levantar ahora, tienen que ver, por ejemplo, con los supuestos altos costos que implicaría adecuarse a la norma. Bueno, en principio se supone, y lo que se dice aquí, que hay unos mecanismos que son muy complejos, necesarios de seguridad, sí, y que estos obviamente van a ser muy costosos y que hay muchas entidades públicas que ni siquiera podrían costear su implementación. Es bueno que el sector privado se preocupe por el sector público. El sector público en materia de medidas de seguridad para bancos de datos está normado por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico. Y a ellos les establecen, y no ahora, sino hace muchos años, avanzar hacia ciertos niveles de certificación ISO. O sea, el Estado es el que tiene una obligación marcada y muy clara, pero eso no lo ha hecho la Ley de Protección de Datos Personales, eso lo ha hecho la regulación en materia de gobierno electrónico. ¿Pero habría presupuesto para que se pueda cumplir con estos altos estándares para garantizar la generación de esta ley? Es que no son altos estándares, ¿no? Son los estándares necesarios para proteger la privacidad, para proteger la información de todos los ciudadanos. Claro, digamos, es necesario, eso sí se entiende, pero sí, si es que existe o no el presupuesto para que se pueda implementar. Yo no lo sé porque eso depende de cada institución y seguramente tendrán dificultades presupuestarias como la tiene el Estado para todo, pero esto no es un problema especial de la protección de datos. Los estándares de protección tienen que ver con la necesidad de protección de la información en general, de la información que maneja el Estado. La protección personal en manos del Estado es un grupo muy pequeño dentro de toda la información que maneja el Estado, y toda la información del Estado tiene que estar sujeta a protección. Eso es en el sector público. En el sector privado, nosotros venimos diciendo hace más de 2 años que las medidas de seguridad en relación a los bancos de datos pueden pasar desde un pestillo o un candado hasta protocolos de protección inmensos. Depende de la complejidad del negocio de la persona, depende de la institución. Claro, si yo averiguo cuánto cuesta implementar cualquier cosa en una transnacional o cualquier cosa, la compra de papel en un banco, va a tener niveles de complejidad. Pero esos niveles de complejidad no son replicables para los medianos y para los pequeños, en forma alguna. Eso es una exageración que no tiene sentido. Ahora, también, señor Quiroga, hay una preocupación en relación a que esta norma podría impedir de alguna manera estas iniciativas que son vinculadas al periodismo de datos, ¿no? Sí. Al que se utiliza y de alguna manera pues regularía el acceso, incluso hasta la información que tiene que ser pública para elaborar estos informes, incluso muchas veces estos destapes periodísticos. Sí, es una preocupación también válida, pero propia de quienes se acercan recién al tema. Este tema está muy desarrollado, por ejemplo, en la Unión Europea. Y nadie va a sostener que en la Unión Europea se impide ese tipo de trabajos. El periodismo nunca se ha detenido en normas de protección de la privacidad cuando se trata de información que tiene relevancia pública. Pero es decir, no habría mayores filtros como para acceder o para poder hacer uso de esta información. Le digo esto porque hay una reciente información que se ha dado en relación a Datos Perú, ¿no? Que es una empresa que de alguna manera republicó información que había aparecido en las normas legales del Diario Oficial Peruano y hubo, ¿no? Ahí unos cuestionamientos. Ahí hay 2 cosas que aclarar. La información que republicaba y que convertía en dinero, porque era un negocio, datosperú.org, en lo que la autoridad intervino es en información privada, en información personal. No es pública. La autoridad nunca se pronunció sobre reproducción de información pública y el hecho de que información privada aparezca en un diario
porque el diario tiene una autorización para publicarla y porque la entidad que produce la resolución, por ejemplo, tiene la obligación de publicarla, no significa que la persona cuyo nombre ha aparecido ha perdido su privacidad y que con ese nombre así publicado se puede hacer lo que quiera. Se dice que nosotros hemos sancionado a una web por reproducir normas legales y eso es absolutamente falso. Las resoluciones administrativas con nombre propio no son normas legales, son resoluciones administrativas que resuelven un caso concreto y que contienen información personal. Por eso es que la autoridad intervino. Claro, es un poco difícil voltear la idea que se repite y se repite y se repite. Yo le digo simplemente una cosa. Hay una gran diferencia entre un acto administrativo que resuelve una cosa particular y una norma legal que es de carácter general de abstracto. Ahora, pero digamos que esa ley de protección de datos personales no está restringiendo el uso que tienen todos los ciudadanos a conocer información pública. No, en absoluto. La ley de protección de datos personales no regula ni restringe el acceso a información pública. Las normas que regulan el acceso a la información pública son la Constitución y la Ley de Transparencia. La Constitución dice que todos tenemos derecho a acceder a la información en poder del Estado, con excepción de la información privada. Eso dice la Constitución. Claro. Y la Ley de Transparencia dice también que el derecho de acceso a la información pública, la que está en poder del Estado, no puede ejercerse en relación a la información que podría afectar la privacidad. Entonces, yo no he mencionado para nada la Ley de Protección de Datos Personales y la transparencia y acceso a la información pública, desde su origen constitucional, excluye, protege la información privada. Exacto. Lo único que hace la Ley de Protección de Datos es explicar en qué casos algunas fuentes de acceso público permiten acceder a esa información privada. Pero esas cosas puntuales sí están determinadas en la normativa. Como una excepción al principio de consentimiento. Yo necesito consentimiento para acceder a información como regla general, pero en el caso de fuentes públicas no necesito consentimiento para acceder. Ahora, si yo quiero republicar, hacer un negocio manejando información, dar tratamientos de otra naturaleza a información a la que ya accedí libremente, sí tengo que someterme a los principios de la protección de datos personales. Ahora, ¿y estos principios son muy estrictos, son muy tediosos? Son estándares internacionales. Sobre esta materia tiene agenda la OSD, tiene agenda el Banco Mundial, tiene agenda la OEA. Ahora, le digo esto porque obviamente estamos en una sociedad pues que avanza muy rápidamente en el tema de esto de la era digital. Me imagino que, bueno, esta es una normativa que usted me decía que tiene tantos años y que de alguna manera recién se está implementando, por lo mismo que recién está avanzando el tema de la era digital. Todo es perfectible. Ustedes imagino que están en constante revisión para la regulación. Yo lo que le puedo decir es que lo que se ha ido perfeccionando es más bien las posiciones contrarias y sosteniendo que tecnológicamente no se podía y que el avance de los medios de información y comunicación se verían impedidos por proteger la privacidad. Eso ha ido evolucionando al punto que ahora cada vez es más claro que se puede hacer y que se tiene que hacer. Digamos que hay un marco mucho más clarito en la cual uno no está yéndose al sentido de infringir las leyes ni obviamente atentando contra los datos personales de los naturales. Eso es clarísimo porque si nosotros no miramos las cosas con cuidado, esta evolución que acabas de mencionar, vertiginosa del manejo de la información, puede terminar llevándonos por delante. Eso es vertiginoso, es muy cierto. Muchas gracias, señor Quiroga. Era necesario pues escuchar también los descargos en relación a estos cuestionamientos que se da esta normativa. Muchas gracias. A usted. 7:20.